Bien, hermanos, hoy, domingo, es un día particular también en nuestro país porque hay elecciones. Así que después de la reunión, más tarde, seguramente ustedes irán a votar. Oren al Señor para que les dé sabiduría y responsabilidad para hacerlo con diligencia. Pero obviamente no estoy para hablarles de política ni nada por el estilo en esta mañana, pero sí que reflexionemos algo, qué es lo que va a suceder más tarde. Más tarde, a partir de las 8 en adelante, se van a empezar a ver en los noticieros búnkers, distintos lugares donde la gente se empieza a reunir y a medida que va pasando las horas van a empezar a ¿qué? A celebrar. Van a empezar a festejar, a celebrar, los políticos obviamente en sus búnkeres junto a sus militantes. Y a medida que se vaya confirmando las votaciones, obviamente cuando se designe el ganador, ustedes van a ver festejos, cantos, alegría del partido que haya ganado. Así, algo parecido a eso sucede en el relato que nosotros tenemos. Algo parecido, pero a la vez algo diferente. ¿Parecido en qué? En que hay celebración. Si bien los políticos hoy en día van a celebrar de que la mayor parte del pueblo los elige y se van a celebrar de eso, en este caso que nosotros vemos en el relato que tenemos hoy, hay también una celebración, hay mucha alegría, va a haber canto, y en eso se parece. Pero ¿en qué se diferencia? De que el pueblo no eligió a Dios, sino que Dios eligió al pueblo. Dios eligió a su pueblo y ¿para qué los eligió? Para morar en medio de ellos. El pueblo de Israel que nosotros vemos acá en esta historia, estaba yendo a buscar el arca, y el arca para ellos representaba la presencia de Dios, el cuidado de Dios y la guía de Dios para con el pueblo. Y nosotros vemos entonces esa diferencia y ese parecido en cuanto a lo que es la celebración, y es por eso que he titulado esta exposición Celebremos la presencia de Dios. Celebremos la presencia de Dios. Y antes de ir a nuestro texto, déjeme rápidamente ponerlos en contexto. Obviamente, abuelo de pájaro. Nosotros, si leemos el Antiguo Testamento, vamos a conocer que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era aquel pueblo que Dios lo había elegido. Todos lo conocían como, este es el pueblo del Dios de los cielos. Entonces Dios había elegido a este pueblo, los escogió, no por algo particular que ellos tuvieran, sino porque era un pueblo insignificante, pero sin embargo Dios en su soberanía quiso elegirlos, quiso escogerlos. Y aparte de escogerlos, les dio una promesa que Él iba a morar en medio de ellos. Él, como leíamos recién en Levítico, cuando Él se reúne con Moisés después de haberlos liberado de la esclavitud de Egipto, Dios le dice a Moisés, yo voy a habitar en medio de ellos, y ellos obviamente obedecían su palabra. Entonces él con Moisés está haciendo un pacto ahí de que Dios habitaría en medio de ellos. Y para sellar ese pacto, Dios en el Sinaí, Dios cuando le estaba hablando le da sus mandamientos, pero después también le dice a Moisés que construya un arca, conocido como el arca del pacto, el arca de la alianza, el arca de Jehová, como acabamos de leer. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 25, versículo 22, voy a leer en la Biblia de las Américas, qué es lo que hablaba Dios con Moisés en ese momento, cuando le dijo que construya el arca. Dice la palabra del Señor, allí me encontraré contigo, y desde sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. O sea que Dios
iba a manifestar su presencia y desde el arca Él iba a gobernar y a guiar a su pueblo, dándoles mandamientos, dándoles leyes, decretos para que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Volemos rápidamente. Eso había establecido Dios para con su pueblo y obviamente el pueblo debía andar en sus caminos, pero llegó un tiempo de la historia, entre varias cosas que pasan, pero hubo un tiempo en la historia que los israelitas no cumplieron con su parte. Y se describe con una derrota en una guerra con los filisteos, donde esta arca que Dios había dicho que debía construir, en la cual su presencia iba a estar, fue llevada, fue secuestrada, fue raptada después de que vencieron a los israelitas. Los filisteos lo llevaron y la colocaron junto a Dagón, el dios de los filisteos. Si ustedes quieren conocer la historia, nunca lo leyeron, pueden leerlo, está en el primer libro de Samuel, capítulo 5. Pero Dios no había elegido a los filisteos para vivir en medio de ellos. Y tampoco había elegido el templo de Dagón para estar ahí. ¿Qué pasó entonces? Dios en esa historia demuestra que Él no era un Dios entre muchos. Él era, hoy es, el único Dios vivo y verdadero. Y es por eso que ustedes, si leen esa historia, van a encontrar que cuando los filisteos van al templo de Dagón, resulta que la estatua de Dagón termina estando por el piso, inclinado delante del arca de Dios. Y bueno, lo levantaban y al otro día iban y otra vez de la misma forma, hasta que un día lo encuentran por el piso, todo roto. O sea, estaba todo tirado en el piso, sin cabeza y sin manos. Y no solamente esto, sino que en ese tiempo Dios hirió a los filisteos con tumores y entonces los filisteos se dieron cuenta de que había algo que estaba pasando. Este Dios no es el mismo Dios que nosotros tenemos. Y ellos dijeron esto: el arca de Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón, nuestro Dios. Entonces decidieron devolver a los israelitas el arca. Está muy linda la historia, si quieren después léanlo, por favor. Cuando ellos lo devuelven, obviamente llega a la tierra de los israelitas, va a una casa y ahí, después de unos 50 años que estuvo en la casa de Abinadab, David, ya como rey, porque también, como le dije, el resumen o el contexto es rápido, pasó Saúl, ahora David ya era rey de Israel, tuvo la idea de establecer morada para el arca en Jerusalén, como dice acá, en la ciudad de David, que es Jerusalén. En su paralelo a esta historia, en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, voy a leer en La Dios habla hoy, habla acerca de este plan que tenía David. Dice la palabra del Señor: David consultó, ya cuando era rey, David consultó a los comandantes de batallón y a los capitanes, es decir, a todos los jefes. Y después dijo a todo el pueblo de Israel: si a ustedes les parece bien y el Señor nuestro Dios nos da la oportunidad, mandemos aviso a nuestros compatriotas que quedan todavía en las diversas regiones de Israel y también a todos los sacerdotes y levitas que se hallan en sus ciudades y tierras de pastoreo, invitándolos a que se unan a nosotros. ¿Para qué? Para que nos traigamos el arca de nuestro Dios, pues desde los tiempos de Saúl la hemos tenido olvidada. O sea, fíjense que los filisteos se habían devuelto el arca, pero quedó ahí, ya no le habían prestado atención y entonces David está planeando traerlo y entonces dice que todo el pueblo estuvo de acuerdo en que se hiciera eso, pues a todos les pareció razonable la propuesta. Y obviamente cuando vamos ya a nuestro texto, capítulo 6 del segundo libro de Samuel,
nos vamos a encontrar en los primeros versículos donde hacen su primer intento en traer el arca. Este arca, bueno, pero fue un intento fallido. No lo leo por razones de tiempo, pero ustedes pueden leer los primeros versículos, van a ver que en ese intento de traer el arca ellos llevan una carreta nueva, lo ponen sobre una carreta nueva y el arca y la carreta eran arrastrados por bueyes. Y en su recorrido pasa una tragedia. Un hombre llamado Usa muere por querer de alguna manera proteger el arca que se iba a caer porque había desequilibrio. Pero ese suceso lo produjo a David miedo ante el Señor y decidió dejar ahí el arca porque esto no va a funcionar. Y después de 3 meses de que el arca quedara en la casa de Obed-Edom, un hombre de Gad, decide volver a intentarlo. Pero esta vez, tomando en cuenta lo establecido por Dios, ahora sí lo iba a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, y es ahí donde nosotros nos metemos en nuestra historia. Hice todo eso para que ustedes vean la historia de por qué David tuvo que ir a buscar el arca, y nosotros podemos ver ahí en esta historia que tenemos en esta mañana, que podemos aprender que la presencia de Dios debe celebrarse con alegría y humildad. Ese es el primer punto que vamos a ver. Celebremos la presencia de Dios con alegría y humildad. Habiendo visto el resumen, veamos ahora el versículo 12 nuevamente. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces, dice ahí, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Evidentemente, hermanos, esos 3 meses después del primer intento había hecho que David aprenda la lección. Esos 3 meses sirvieron para que él pueda tranquilizarse de ese temor que había venido, aclarar su mente, empezó a hacer a generar recalculemos, ¿qué es lo que está pasando acá? Esos 3 meses sirvió para que él aprendiera o recordara que debía pedir consejo a Dios o buscar en sus escritos de cómo debía ser trasladado el arca de Dios. Y evidentemente en su paralelo en el capítulo 15 del primer libro de Crónicas, acá no se menciona, pero en ese paralelo se menciona que David consultó las instrucciones de Dios. Y después, ¿qué hizo? Llamó a los levitas, llamó a los sacerdotes, y fueron ellos los que después de prepararse y santificarse ritualmente, ellos se pusieron en los hombros el arca y empezaron a caminar. Y entonces David entendió que es mejor obedecer a Dios. David entendió que por más que sea rey, él no podía hacer lo que bien le parecía a él. Y aunque él tuviera buenas intenciones, eso no era suficiente. ¿Por qué? Porque en esta ocasión son los sacerdotes quienes están llevando el arca y no pasa nada. Es más, dice la Biblia ahí que Dios iba con ellos. Y por eso es que David celebra con alegría, porque la presencia de Dios ahora estaba respaldando esa obediencia, acompañando esa caravana que iba rumbo a la ciudad de David. Versículo 14. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. ¿Se dan cuenta que ustedes vean las repeticiones? El arca de Jehová, delante de Jehová, el arca de Jehová, delante de Jehová. Se va a dar en todo este relato. Danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido
con efod de lino. Hay algo particular que menciona en esta vestimenta el autor de esta historia, ¿no? El efod de lino era una vestimenta sacerdotal. Y si bien David era rey y no sacerdote, él llevaba esta vestimenta porque en ese tiempo, según los historiadores, se usaba en ocasiones solemnes y simbolizaba fe, humildad y deseo de acercarse a Dios. Y es por eso que David está vestido de esta manera. Ahora, obviamente, que David esté danzando con todas sus fuerzas era muy raro para esa época, para la cultura de ese tiempo. ¿Por qué? Porque casi todas las veces que había una celebración eran las mujeres las que danzaban, no los hombres y mucho menos los reyes. Pero evidentemente David en ese momento no pensó en qué dirán los demás de su persona. ¿Qué van a decir del rey? No, él no pensó en estas cosas. Él está alegre porque estaba delante de Jehová, así como lo estaban todos los que estaban siguiendo la caravana. Por eso el versículo 15 dice, así David y toda la casa de Israel, o sea, todos los que estaban en esa caravana, los israelitas que conducían el arca de Jehová, iban como con júbilo y sonido de trompeta. Hermanos, es claro que el gozo, la gratitud y la adoración por la presencia de Dios, por la presencia de Jehová que iba con ellos era generalizada. Sin duda, para ellos, en ese momento, fue una experiencia o un acto inolvidable para todos los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque después de 50 años, después de mucho tiempo, el arca de Jehová estaba volviendo con el pueblo. Algo más que podemos aprender de esta celebración es que la presencia de Dios debe ser celebrada porque Él mora en medio de su pueblo. Leamos versículos 16 y 17, el segundo punto, porque Él mora en medio de su pueblo. Versículo 16 dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Fíjense que él otra vez vuelve a repetir, él estaba delante de Jehová, lo que estaba haciendo era porque él entendía que estaba en la presencia de Dios, pero resulta que su esposa acá lo mira y dice que lo menospreció en su corazón. Obviamente podemos querer darle la razón, porque recién veíamos que culturalmente no era bueno, no estaba bien visto que él esté danzando de esa manera. Pero evidentemente el Señor marca que hubo un desprecio ante la actitud y marca, mientras David hacía esto delante de Jehová, ella menospreció lo que estaba viendo. Versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en el lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Si uno registra los antecedentes de los lugares donde estuvo, la última parte o del último lugar donde el arca estuvo depositado antes de ser llevado por los filisteos fue Silo. Eso lo encuentran en el primer libro de Samuel 4:4. Ahora, fue ahí después donde lo llevaron a la guerra y ahí se lo llevaron los filisteos. Posiblemente David no haya trasladado el arca de nuevo a Silo, porque por el contexto que nosotros tenemos en esta historia, él no es que solamente había preparado una tienda para traer el arca y dejarlo en medio de Jerusalén, ahí en el lugar de Jerusalén, sino que evidentemente él ya tenía planeado construir un templo para el arca. Eso después, si quieren, en el capítulo 7 habla acerca de que él ya tenía intenciones. Yo vivo en casa, pero el arca no tiene un lugar donde, entonces ya tenía planeado construir un templo para el arca del Señor. Pero ahora vemos que el arca es colocado en medio de la tienda, en medio del lugar donde
David había preparado, y es por eso que podemos entender que la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque dice ahí que estaban delante de Jehová y ofrecían holocaustos y ofrendas de paz. Eso simbolizaba adoración a Dios, pero también una señal de humillación ante Dios. Por eso es que se ofrecían ofrendas de paz, porque obviamente que nadie puede estar en la presencia de Dios sin sacrificio, sin derramamiento de sangre. Entonces, evidentemente ellos están adorando a Dios por medio de los holocaustos y también dando señales de humillación. Este relato también nos enseña, hermanos, que debemos celebrar la presencia de Dios porque su presencia trae bendición para su pueblo. Ese es el tercer punto. La presencia de Dios trae bendición para su pueblo. Y es por eso que debemos celebrar. ¿Qué decía el versículo 12? Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? A causa de que a causa del arca de Dios. O sea, como el arca de Dios, la presencia de Dios estaba en esa casa, Dios había traído bendición a esa casa. Y ahora leemos en el versículo 18 que dice: y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, él proclamó bendición en el nombre de Jehová, aunque él tenía autoridad como rey, pero sin embargo él está usando la autoridad de Jehová de los ejércitos para bendecir al pueblo, y dice que repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así como hombres como mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Hermanos, David, como este rey elegido de Dios, con la autoridad que Dios le había dado, bendice al pueblo y los envía con provisiones a sus hogares. Ahora este pueblo, al ver que recibe la bendición del Dios de los ejércitos, podía volver a su casa, a sus casas, contentos, alegres, alabando a Dios. ¿Por qué? Porque ahora nuevamente Dios estaba en medio de ellos, y eso traía a ellos seguridad, gozo y paz. Por eso es que él dice, es en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es Dios que ahora iba a estar protegiendo a su pueblo, porque ahora estaba en medio de ellos. No se menciona qué tipo de bendición expresó David, pero hay algo similar que pasa más adelante, que nosotros podríamos imaginar un poco la bendición que habla acá David, porque el rey el rey Salomón, cuando esta misma arca es trasladado al templo, hace lo mismo. El arca es trasladado ahora al templo y Salomón bendice a todo el pueblo con estas palabras. En primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56 dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Así Salomón bendijo al pueblo, y posiblemente David haya hecho lo mismo con el pueblo de Israel que estaba en el relato que tenemos hoy. En síntesis, hermanos, David junto al pueblo tenía motivos para celebrar la presencia de Dios en medio de ellos, porque su presencia no solamente traía bendición, sino paz, gozo, provisión, protección,
y por sobre todo guía. Guía al pueblo de Dios. Eso es un poco lo que está sucediendo en nuestra historia. Y eso a mí me llevó hace varias semanas atrás a pensar por qué había tanto gozo que el arca estuviera volviendo, por qué había tanta celebración y por qué la presencia de Dios estaba en el arca. Y obviamente me llevó a pensar qué había en el arca. Si ustedes hacen una investigación se van a encontrar que en el arca había varios objetos, pero en esta parte de la historia más o menos relata que en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 9, escuchen lo que dice. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y lo mismo lo repite el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 10. No había ninguna otra cosa que las tablas de piedra que Moisés había puesto. Y eso me hacía preguntarme, ¿qué contenían las 2 tablas de piedra? A ver, niños, jóvenes, ¿qué había en las 2 tablas de piedra que Dios le dio a Moisés? ¿Nadie se anima? A ver, los 10 mandamientos, muy bien, conocido como la ley. O sea que dice el relato que lo único que había en el arca en ese tiempo que nosotros podemos estar viendo eran las 2 tablas, la ley, los mandamientos de Dios para con el pueblo, para el pueblo. Hermanos, esos mandamientos no es que solamente Dios los escribió con su dedo. Él primero habló y después grabó sus palabras en esas tablas de piedra. Estaban grabadas las palabras de Dios para el pueblo. Eso significa entonces que la presencia de Dios mora no solamente porque hay un cofre ahí, no porque esté oro ahí o estén los querubines ahí. La presencia de Dios moraba en el arca porque la palabra de Dios estaba en el arca. Dios mora donde su palabra está. Y cuando me llevó a investigar, empecé a ver las dimensiones de esto y cómo la palabra se presenta siempre donde Dios está. Entonces, en esa reflexión, hermanos, me hacía pensar en esto. Y yo le decía en oración al Señor, Señor, al igual que David y este pueblo de este relato del segundo libro de Samuel, me hacía pensar en nosotros tenemos tu palabra. Y ¿saben qué? Nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque Jesús es el sacrificio y ofrenda de paz por nosotros. O sea, hay sacrificio, hay palabra. Entonces, tenemos los mismos motivos para celebrar y alegrarnos como este pueblo del relato, porque Dios, hermanos, nos eligió para que nosotros tengamos su palabra y para que Dios tenga su morada en nosotros y en medio de nosotros. Y cuando caí en eso, dije, no, yo tengo que compartir esto con mis hermanos, porque era una meditación mía preparando para cualquier situación. Y después me vino a la mente, se acerca nuestro aniversario. Por eso le dije que esto es una meditación particular para un día especial. ¿Por qué? Porque el Señor, mientras meditaba en esto, hermanos, porque después de ese momento de haber entendido que lo que había en el arca era la palabra de Dios y que su presencia se manifestaba donde está su palabra, y mientras preparaba, obviamente, en mi mente el sermón, el Señor me hizo recordar nuestros inicios. Cuando éramos unos cuantos,
Me hizo recordar cuando no teníamos pastor. Me hizo recordar cuando nos reuníamos en casa. Hermanos, éramos unos cuantos. Y ¿saben qué? Cuando salíamos a evangelizar a la plaza, nos preguntaba la gente, ¿y dónde se congregan? En una casa. ¿Y quién es su pastor? No tenemos pastor. Ah, entonces no son una iglesia. Y sinceramente, delante de Dios les digo que yo también pensaba que nosotros no éramos una iglesia. Estaba casi convencido de que nosotros no éramos una iglesia. Pero mientras, como decía Marco al principio, mientras el Señor nos daba hambre por su palabra, su palabra, su palabra, su palabra, su palabra, cosa que nosotros no lo buscamos, pero el Señor quiso hacerlo de esa manera. Las personas, las hermanas, los hermanos que iban llegando venían por la palabra de Dios porque no teníamos otra cosa que ofrecerles. No teníamos un pastor para ofrecerles, no teníamos una estructura para ofrecerles, no teníamos, un programa para ofrecerles, solamente les teníamos para ofrecerles la palabra de Dios. Y obviamente entendíamos por la palabra que teníamos que tener un pastor para que nos guíe. Entonces, hablábamos entre nosotros de que debemos tener un pastor, y entonces en esa búsqueda de tener un pastor, mandamos cartas a distintos lugares hasta que un pastor de Chile que se llama Hernán respondió a esa carta y vino y nos visitó. Nos visitó 2 veces, pero la primera vez que nos visitó, después de vernos, escucharnos y conocernos, dijo algo que no lo olvido más. Y el Señor me hacía recordar esto, hermanos. Él nos vio, nos conoció, nos escuchó. No conocía, en una semana no nos iba a conocer toda nuestra vida. Pero fue suficiente para que Él diga esto. Ustedes tienen lo que otras iglesias no tienen. Ustedes tienen la palabra de Dios. Fue ahí, hermanos, que entendí que un lugar con un cartel de iglesia no necesariamente es iglesia. Ya que un lugar con un cartel de iglesia puede tener pastor o muchos pastores. Puede tener los mejores músicos, puede tener buenos instrumentos y de marca, puede tener un edificio propio, pero si no tiene la palabra de Dios, no es la iglesia del Señor y Dios no está ahí. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios está donde está su palabra. No está en carteles, no está en estructuras, sino Él está donde está su palabra. Por eso Señor dijo en Juan capítulo 17, versículo 4, cuando Él estaba orando al Padre, ¿qué dijo cuando vio a sus discípulos? Y al ver a sus discípulos dice, yo les he dado tu palabra. A sus discípulos Jesús les dijo, a ustedes se les dio a conocer los misterios del reino, a otros por parábolas, pero a ustedes, le dijo a sus seguidores, a la iglesia que estaba ahí, les dijo, a ustedes se les dio a conocer los misterios del reino. Y el Señor dijo, yo les he dado tu palabra. Y más adelante dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, si entendemos esto, el 21 de septiembre, de octubre, o ayer, no celebramos 13 años de tener un cartel, Iglesia Cristiana de la Gracia. Hermanos,
no celebramos 13 años de soportarnos y de aguantar. 13 años que los vengo aguantando, o 13 años que me vienen aguantando. No celebramos 13 años de amistad, aunque hay amistad. Pero ese no es el propósito de nuestras reuniones, de estar juntos. Hermanos, ayer o el martes celebramos 13 años de que la palabra de Dios está en medio nuestro, y eso significa que estos 13 años, a pesar de todo lo que hemos vivido, Dios ha estado con nosotros. Hermanos, 13 años solamente, ¿por qué? Porque en medio de nosotros ha persistido la palabra de Dios. No sé ustedes, hermanos, pero mientras yo meditaba esto y el Señor me hacía recordar nuestros inicios, yo dije, esto es un milagro, Señor. Esto es un milagro que debemos aprender a celebrar, como este pueblo que vemos acá está celebrando. Debemos aprender a alegrarnos y a tener humildad. ¿Por qué? Porque estamos delante de Él. Hermanos, es un milagro. ¿Por qué? Porque ni yo ni ustedes buscábamos a Dios. Él nos eligió. Hermanos, ustedes no tienen la palabra porque sean más inteligentes que otros. No es porque ustedes sean más capaces que otros, simplemente porque Dios quiso abrirles el entendimiento. Es Él quien nos dio, que como dice su palabra, quien nos abrió el entendimiento de su palabra. Es Él quien nos movió a decir, leamos su palabra, comamos su palabra. Entonces, si tenemos la palabra de Dios en medio nuestro y lo entendemos, es un milagro que viene de Dios y viene por gracia, no porque lo merezcamos. Hermanos, nosotros ahora, así como David preparó un lugar donde morara la presencia de Dios y después Salomón hizo el templo, nosotros ahora somos el lugar de la morada de Dios, como dice Pablo a los Corintios en capítulo 3, en la primera carta a los Corintios 3:16. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Acaso no saben eso? Pregunta, ¿lo saben o no? ¿Saben que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Celébrenlo. Celebren, hermanos, eso. Esto no sucede con todo el mundo. Debemos celebrar que Dios vino a morar en nosotros, pecadores salvados por la gracia de Dios, pecadores santificados por la obra de Dios, un lugar transformado internamente para que Dios venga a morar en nosotros. Deben celebrarlo. Debemos celebrarlo, debemos alegrarnos, hermanos. Nuestros corazones deben regocijarse por todo esto. Hermanos, atesoremos la palabra de Dios, cuidemos la palabra de Dios en medio nuestro, en nuestras vidas y en la iglesia. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios cercano. Es un Dios relacional y Él quiere por medio de su palabra y la oración tener que nosotros tengamos comunión con Él. Podemos relacionarnos con Él, podemos disfrutar de Él, podemos estar en su presencia, hermanos, por medio de su palabra. Es por eso que cuando nosotros les decimos, porque ustedes muy bien saben que la historia de esta iglesia cuenta de que un 99% de los que vinieron acá nunca habían leído la Biblia de principio a fin. Y cuando nosotros les decíamos, lean la Biblia, de principio a fin, léanla. Nuestra intención nunca fue simplemente léanla. Nuestra intención era que en el momento de ustedes leer la Biblia de principio a fin, empiecen a conocer al Dios de las Escrituras. Empiecen a relacionarse con ese Dios eterno que es relacional, que incluso vino a habitar en este mundo en la persona de Jesús. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó, tabernaculizó entre los hombres.
La intención de que leamos la Biblia es que conozcamos al Dios único, vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. ¿No dice eso el Señor? Padre, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bueno, cuando les decimos lean la Biblia, es para que ustedes vean desde Génesis hasta Apocalipsis a ese Dios y a ese Salvador. Hermanos, así como en el pasado la presencia de Dios traía bendición, hermanos, nuestro Señor Jesucristo trae más que bendiciones para cada uno de nosotros. Somos un pueblo bendecido por la palabra de Dios. Hermanos, los hermanos que tienen a su lado son una bendición de Dios para tu vida, aunque muchas veces tengas que soportarlo. Eso incluso hace que vos formes un carácter cristiano. Aunque muchas veces vas a tener que perdonarlos. Es una bendición, ¿saben por qué? Porque estás experimentando lo mismo que has experimentado con el Señor. ¿Por qué tengo que perdonarlos? Porque Cristo te perdonó. Entonces, son una bendición. Su palabra, la iglesia, tus hermanos son una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mora en medio de su pueblo, porque donde 2 o 3 estén reunidos, yo estoy ahí. Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando estamos acá reunidos, en estos 13 años, Dios ha estado con nosotros y seguirá estando, hermanos. Ahora bien, ser portadores de las bendiciones, ser portadores de la palabra de Dios, ser portadores de la presencia de Dios, trae algunas dificultades. Pero ¿no era todos bendiciones? Sí, estamos más que bendecidos con el Señor, pero hay una realidad que mientras estemos en este mundo, debemos estar atentos a las dificultades que se presentan por ser portadores de la palabra de Dios. Les pregunto, hermanos, los que ahora han leído la Biblia de principio a fin, de paso, les sigo animando a que lean la Biblia de principio a fin. No una vez, sino todas las veces que sea necesario mientras vivan. Pero ahora les pregunto, hermanos, conociendo la historia de la Biblia, ¿qué es lo que aleja la presencia de Dios de medio de su pueblo? Fuerte. El pecado. ¿Y qué es el pecado? Infracción a la ley. Eso quiere decir la desobediencia a la palabra de Dios aleja la presencia de Dios. Y como esa es una realidad que nosotros vamos a vivir en esta tierra, el diablo, hermanos, desde Génesis ha atacado, va a atacar y va a seguir atacando la palabra de Dios. Hermanos, vamos a recibir ataques. El enemigo va a usar a personas no contra nosotros. La lucha nunca es personal, no es contra sangre ni carne, es entre el diablo y Dios y su palabra. ¿Qué atacó en Génesis? La palabra de Dios. Y siempre va a atacar la palabra de Dios. Cuando la iglesia empezó, ¿qué es lo que quisieron frenar? Que la palabra de Dios se siga divulgando. Hermanos, entonces, como sabemos que la lucha no es contra sangre ni carne, debemos entender que el enemigo va a usar personas para desalentarnos, para hacer que nosotros dudemos de la palabra de Dios, o incluso va a ofrecernos otro tipo de alternativas para nuestra vida de fe, pero fuera de la palabra de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo he escuchado muchas veces en mi vida cuando yo le decía, lean la palabra de Dios. Sí, pero no es todo la palabra de Dios. ¿Y qué quieren hacer con eso? Hermanos, todo es la palabra de Dios.
Porque la única manera de que alguien sea transformado es por la palabra de Dios. La única forma de que alguien crezca en santidad es por la palabra de Dios. Y la única forma de que un pecador, un muerto, venga a la vida es porque la palabra de Dios diga, ven fuera. O que la palabra de Dios diga, sea la luz. Y el poder de su palabra traiga vida o haga luz. Todo es la palabra de Dios. Entonces, nunca se desalienten a la palabra de Dios, nunca se desanimen y nunca duden de la palabra de Dios. El que les diga no es todo la palabra de Dios, es todo la palabra de Dios. Todo consiste en su palabra, todos nosotros vivimos por su palabra, nosotros debemos caminar en su palabra. Y la única manera de tener esas convicciones de que ustedes y yo aprendamos a experimentar que la palabra de Dios es más dulce y más dulce que la miel que destila del panal. Es que ustedes y yo experimentemos que la palabra de Dios tiene más valor que todo oro, que toda plata. Debemos experimentar eso, debemos probar de esas gracias que el Señor nos ha dado por medio de su palabra. Entonces vamos a estar afirmados en su palabra. Y si nosotros conocemos por medio de la Escritura el proceder del enemigo, hermanos, el diablo, tienen que estar atentos, nunca deben bajar la guardia, porque si conocemos el proceder del enemigo, la Biblia nos los dice así. El diablo vino a este mundo o está en este mundo, ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Entonces entenderás que él va a hacer todo lo que esté a su alcance para convencernos que la palabra de Dios no es suficiente. Si Adán y Eva sin ninguna influencia le creyeron, no seamos ingenuos, porque ahora tenemos mucha más influencia en un mundo donde hace que nosotros desviemos nuestra mirada de Dios y de su palabra. Entonces, hermano, hermana, si queremos continuar con la presencia de Dios, y no estoy hablando de salvación acá, porque ya hemos dicho que el Señor mora en el cristiano, pero si queremos nosotros contar con su compañía, si queremos contar con este peregrinaje al lado de Dios, delante de Dios, debemos permanecer en Cristo y debemos permanecer en su palabra. Esto la iglesia primitiva lo entendió. En el inicio Marco nos leía cómo inició la iglesia. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál fue el primer conflicto interno que la iglesia local en Jerusalén tuvo? ¿Cuál fue el primer conflicto? ¿Se acuerdan o no? ¿No? Hechos 6. Hechos 6 marca el primer conflicto interno, porque ya había algunos que estaban queriendo callarlo, es conflicto externo, pero interno, acuérdense que Hechos 2 nos muestra todos juntos en armonía, nadie tenía necesidad, vendían sus cosas y se lo daban para que no haya necesidad en ninguno, y nos encontramos con la iglesia ya crecida, ya establecida en Jerusalén, y resulta que hay un primer conflicto, y ese primer conflicto era ¿qué? La murmuración por la repartición de los alimentos con las viudas. Ahora, pero ¿por qué? Bueno, ese conflicto tiene que ser atendido, es verdad. Era una causa noble, debían ser atendidas de igual manera. Pero ¿saben qué? En ese primer conflicto hubo una amenaza. Hubo algo que si no fuera por el Espíritu de Dios, los apóstoles no se hubiesen dado cuenta. En el capítulo 6, versículo 2, cuando esta situación pasa, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos ¿qué? La palabra de Dios para servir a las mesas. Es peligroso que nosotros dejemos la palabra de Dios. No podemos dejar nosotros la palabra de Dios. Ahora, pero ¿y quién va a atender? Está bien, van a ser atendidas.
pero la palabra de Dios no puede ser descuidada. Y después el versículo 3 dice que ellos pidieron a los hermanos que busquen entre los varones que habían en esa iglesia a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les iban a encargar ese trabajo. Y versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio ¿de qué? De la palabra. Pregunta, ¿los apóstoles entendieron que no podían descuidar la palabra y la iglesia reunida en Jerusalén pensó lo mismo? Sí, sí, y estuvieron de acuerdo. Les agradó la idea. Es verdad, no se puede descuidar la palabra. Hermanos, la palabra de Dios era la garantía de que la presencia de Dios esté en medio de ellos y no podían descuidarla. Así debemos nosotros estar comprometidos para conservar la palabra y la presencia de Dios en medio nuestro. Pero hay otro peligro más. Y debemos estar atentos, porque esto no es tanto un ataque de afuera, sino es un ataque en nosotros. El siguiente peligro es el orgullo. El orgullo o el convertir la Biblia en un amuleto, como el pueblo del pasado. Hermanos, el arca para el pueblo de Israel se convirtió en un amuleto. El templo se convirtió simplemente en un edificio importante para los fariseos. Hermanos, la historia nos hace ver que los judíos se habían acostumbrado a tener el arca entre ellos o el templo, pero dejaron de pensar en la presencia de Dios. Tanto fue así que ellos vivían como si Dios ya no estuviera con ellos. El relato que nosotros tenemos de que el arca se haya ido a otro lado, ¿saben por qué fue? Si ustedes ven la historia, ellos, aunque tenían el arca, vivían sin temor a Dios. Desde el sacerdote Elí, sus hijos y el resto del pueblo. Ellos estaban tan confiados, pero si mientras tengamos el arca de Dios estamos todo bien. Cuando fueron a la guerra ellos estaban perdiendo. ¿Y qué pensaron? Solucionémoslo, traigamos el arca y vamos a ganar. Trajeron el arca a la guerra, fue su ruina. Fue su ruina. Los fariseos y los escribas y los sacerdotes creyeron que con tener el templo estamos bien. Y cayeron en la hipocresía por el orgullo que había crecido en ellos. Leemos que Jesús le dice hipócritas. Nosotros leemos cómo le dice a sus seguidores, escuchen lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. ¿Qué pasó? Ellos se acostumbraron a algo y olvidaron que la presencia de Dios estaba ahí para ellos vivir en el temor de Dios. Hermanos, Dios nos libre de tener esa actitud. No nos acostumbremos a tener la palabra de Dios en el sentido, bueno, pero nosotros ya leímos la Biblia. Y ya la leímos completa. Hermanos, no se acostumbren a la palabra de Dios. No dejen de sorprenderse de la palabra de Dios. No dejen de maravillarse por la palabra de Dios. Aunque yo la he leído varias veces, hermanos, cada vez que la leía, una y otra vez, wow, esto no lo había visto antes. Wow, esto me está hablando, o sea, disfruten de la palabra de Dios todos los días mientras estemos en este mundo, porque por medio de la palabra de Dios podemos relacionarnos con Dios. Hermanos, sigamos siendo como niños con un juguete nuevo. ¿Cuál es el comportamiento de los niños cuando tienen su juguete nuevo? Y se alegran y la miran de acá por allá. Tanto es su alegría, ¿qué es lo que hacen? Si ven a un, mira, o a veces vienen con una zapatilla, mira, mira mi juguete, mira lo que me compró mi mamá, mira lo que me compró. Hermanos,
Hermanos, yo no sé qué hay en sus corazones, pero debemos celebrar y compartir la palabra de Dios. ¿Saben qué? Hace un tiempo atrás, ustedes son testigos que los mensajes en el grupo, cuando alguien terminaba de leer la Biblia, ¿qué hacía? Era como un niño con su juguete nuevo. Hermanos, terminé de leer la Biblia. El Señor me está hablando por medio de la Biblia. Hermanos, sigan compartiendo, sigan disfrutando, pero no solamente de ustedes, sino compártanlo con los demás, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es para nosotros y para nuestros hermanos. Hermano, hermana, es peligroso cuando el corazón deja de latir por la presencia de Dios y su palabra. Porque con tu boca podés decir, tenemos la palabra de Dios. Somos una iglesia que profesa sola escritura. Pero ¿saben cuándo te vas a dar cuenta que caíste en el orgullo y en la arrogancia y en tener la Biblia como amuleto? Cuando la Biblia deja de transformarte. Cuando la Biblia deja de que tu corazón lata. Hermanos, el Señor nos dio su palabra. Debemos atesorarla, pero no se acostumbren a ella. No la tengan como un amuleto, porque no les sirve de nada decir tenemos la Biblia. Hermanos, que las demás personas no solo nos conozcan como una iglesia que lee la Biblia, sino que nos conozcan también porque somos hombres y mujeres que están siendo transformados por la palabra de Dios. Porque como nos va a visitar, no, acá hay mucha palabra, no, acá faltan cosas, acá falta el mover del Espíritu, acá falta esto, pero tenemos la palabra, sí, pero no es todo eso, y pum, se van y van, nos visitan un día, ¿no? Desaparecen porque pareciera que no les apetece la palabra de Dios. Y muchos van a conocernos, no, porque esa es una iglesia que lee mucho la palabra de Dios. Pero a eso, Señor, el Señor nos ayude. ¿A qué? A que no seamos esa iglesia que solo lee la Biblia, sino que es transformado por la Biblia. Que seamos una iglesia que somos transformados por la palabra viva de nuestro Dios. Y déjenme hablarle a aquellos que están sin Cristo, a aquellos que no confían en Cristo en esta mañana. La Biblia dice que si estás sin Cristo, no estás cerca de Dios. ¿Por qué? Porque tus pecados te alejan de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están lejos de la presencia de Dios. Pero eso puede cambiar porque Jesús vino. La Biblia dice que el justo murió por los injustos. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios, para que puedas relacionarte con Dios. Y eso solamente es posible si crees en Él y te arrepientes de tus pecados. Amigo, amiga, niño, joven, quien sea que seas, si crees en Él, si crees en el sacrificio y en la persona de Jesús, Él puede agarrarte la mano y llevarte al Padre para que puedas relacionarte con Él como hijo. Porque la Biblia dice que a todos los que creyeron, a todos los que recibieron su nombre, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, como dije al principio, hoy a la noche habrá celebración y cantos por haber ganado las elecciones. Nosotros en esta mañana debemos celebrar y alegrarnos porque el Señor ha estado con nosotros 13 años. David celebró y cantó al Señor. Y que nosotros podamos hacer eco de ese canto, de esa alabanza a nuestro Dios. Cuando Él trajo el arca a la ciudad de David, Él compuso un salmo. Y ese salmo está expresado en el libro de Crónicas. Pero quiero que escuchen lo que Él cantó, lo que Él dijo.
Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre todos los pueblos. Cántenle alabanzas, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Canten al Señor toda la tierra, proclamen de día en día sus buenas obras de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él también sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo todos los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y alegría en su morada, hermanos, alegría delante de Él. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces digan: sálvanos, oh Dios, de nuestra salvación, y júntanos y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea el Señor nuestro Dios, el Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo: amén. Alabado al Señor, alabado el Señor. Hermanos, Dios quiere estar en medio nuestro, Dios quiere permanecer en medio nuestro. Es por eso que Él sigue dándonos su palabra. Que tengamos su palabra es porque Dios quiere estar con nosotros. Gocémonos, alabémoslo por su palabra y por su presencia en medio de nosotros en estos 13 años, y disfrutemos de Él los años que vengan.